¿Buscas una actividad que combine creatividad, relajación y sostenibilidad? Hoy te quiero invitar al maravilloso mundo del crochet y el trapillo, dos técnicas que están conquistando a personas de todas las edades. El crochet, también llamado ganchillo, es una forma de tejido manual que se realiza con una aguja especial. El trapillo, por su parte, es un hilo grueso hecho a partir de tiras de tela reciclada, lo que lo convierte en un material resistente y amigable con el medio ambiente. Juntos forman la combinación perfecta para crear piezas únicas y duraderas. Tejer crochet es mucho más que una manualidad, es un arte que permite transformar hilos en accesorios, artículos para el hogar y hasta juguetes. Cuando usamos trapillo, nuestras creaciones adquieren un estilo moderno, robusto y ecológico, ideal para quienes quieren un hobby creativo y sostenible. Las posibilidades son infinitas. Con crochet tradicional puedes crear bufandas, gorros, bolsos, fundas y hasta los famosos amigurumis, estos adorables muñecos tejidos que se han vuelto tendencia. Si eliges trabajar con trapillo, podrás tejer piezas resistentes como alfombras, cestas organizadoras, bolsos de mano, portamacetas o tapetes. Son proyectos que no solo decoran, sino que también aportan funcionalidad a tu hogar. Lo mejor de todo es que cada puntada lleva tu sello personal, porque cada pieza tejida a mano es única. Además de ser creativo, el crochet es una actividad llena de beneficios para tu bienestar mental. Tejer ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, gracias a sus movimientos repetitivos que relajan la mente. También mejora la concentración y la memoria al seguir patrones y contar puntadas. Fomenta la paciencia y la satisfacción personal al ver cómo un proyecto toma forma con tus propias manos, y permite desconectar del mundo digital para regalarte un momento de calma en tu día. El trapillo no solo es creativo, también es ecológico. Al provenir de telas recicladas, le damos una segunda vida a materiales que podrían convertirse en residuos. Cada proyecto tejido contribuye a reducir el impacto ambiental y a promover un consumo más responsable. Hacer tus propios objetos también significa producir menos desechos y apostar por piezas duraderas, hechas a tu medida y sin procesos industriales contaminantes. Si nunca has tejido, este es el momento perfecto para empezar. No necesitas experiencia, solo un gancho, un poco de hilo o trapillo y muchas ganas de crear. Anímate a dar tus primeras puntadas, disfruta el proceso y descubre cómo una actividad tan sencilla puede llenarte de paz, creatividad y orgullo por cada pieza terminada.
Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos con más ideas en un próximo video.